Bueno, ante todo, muy buenos días. Es para mí un honor estar en una ciudad la que llevo siempre en mi corazón porque yo soy arequipeña, me formé aquí. Para mí siempre va a ser muy gratificante poder llevar algo que me apasiona, que es la nutrición clínica y el soporte nutricional. Y espero que con la charla que vamos a presentar ahora nos queden fijos algunos puntos que probablemente siempre estén en discrepancia, porque muchas veces pensamos que nutrir al paciente es darle de comer y esperemos que ese concepto lo vayamos perdiendo y analicemos, porque nutrir es dar tratamiento. Por eso es que de hoy en adelante debemos hablar como terapia nutricional. La siguiente, por favor. Tenemos que tener una hoja de ruta para ir viendo más o menos qué vamos a tener en esta primera charla. Tenemos que hablar sobre lo que existe en la malnutrición y por qué en cuidados intensivos, puesto que es una de las salas en las que el paciente tiene todos los factores para tener sí o sí riesgo o malnutrición. Vamos a ver estos factores que están asociados, qué impacto tiene la inflamación severa en general en todos los pacientes hospitalizados enfermos, el riesgo nutricional y las variables clínicas. Siguiente. Ya está estipulado por consenso y por expertos mundiales la nueva clasificación sobre la malnutrición, en la cual trata de diferenciar muchas veces la etiología de esta malnutrición, y vamos a ver que se somete a 3 grandes grupos en los cuales se asocia una desnutrición asociada a la enfermedad, que es el nuevo término en el cual muchos de los estudios recientes están enfocando a ver cuál es esta desnutrición asociada a la enfermedad. Pero tenemos que también ver 2 variables, que es si es que la enfermedad es una enfermedad aguda o el paciente tiene ya una enfermedad crónica. Entonces, esto nos abre el panorama, nos abre un abanico de posibilidades, puesto que los pacientes pueden tener solo una enfermedad aguda, como un debut, o puede ser previamente un accidente o trauma, o ya tienen enfermedades crónicas que los lleva de forma larvada a esta malnutrición, a esta desnutrición asociada a la enfermedad. Pero también tenemos que tener este escenario que muchos de estos pacientes que tienen enfermedades crónicas pueden tener eventos agudos. Y es ahí donde vamos a tratar de diferenciar algo que las pruebas, los tamizajes, nos dicen que es muy importante ver el grado de inflamación. Incluso este grado de inflamación se está asociando no solo al valor, sino al tiempo de exposición que el paciente tiene este grado de inflamación. Y muchas veces creemos que inflamarnos o tener inflamación solo es el paciente que está en la UCI. Sin embargo, ya está completamente estudiado que muchas de las enfermedades, por ejemplo la obesidad, porque debemos hablar de la obesidad ya como una enfermedad, tiene grado de inflamación en bajo, leve, pero de forma sostenida. Y es ahí el inconveniente de muchas otras enfermedades, como la enfermedad renal, el EPOC, la insuficiencia cardíaca, diabetes, que hace que estos pacientes tengan un factor asociado. El otro grupo que también puede tener cierto grado de inflamación son los pacientes geriátricos. Y es porque tenemos que entenderlo, porque cuando nosotros tenemos un paciente en cuidados críticos, no necesariamente va a ser el mejor paciente que no tenga enfermedades previas, que no haya tenido un grado de exposición a inflamación y que, bueno, es sometido a un estrés agudo. La mayoría de nuestros pacientes pueden tener más factores asociados en el cual la implicancia de la enfermedad aguda va a tener un impacto mucho más negativo. Por eso es que es necesario tratar de definir si nuestro paciente tiene una nutrición relacionada a una enfermedad con inflamación o sin inflamación. Y si tiene inflamación, ver el grado de inflamación. El otro grupo que muchas veces nosotros manejamos son los pacientes que tienen malnutrición pero sin una enfermedad. Básicamente aquellos que tienen problemas de acceder a un soporte o alimentación. La siguiente. Entonces, vamos viendo que las variables en general de poder definir esta enfermedad relacionada a la enfermedad son múltiples, pero tenemos que tenerlas esquematizadas porque al momento de dar esta terapia nutricional va a depender cuántas variables y cuántos factores tenga el paciente para que yo decida cuál es el mejor escenario de terapia nutricional. Es ahí que cambia el concepto de que no estamos alimentando a los pacientes.
Tenemos que darles un tipo de terapia. Por ejemplo, vamos a ver estudios ya relacionados en cuidados críticos donde tratan de ver cuánto es el grado de malnutrición en esta desnutrición asociada a enfermedad. Y saca un metaanálisis, estudios publicados más o menos entre el 2015 y el 2019, para tratar de valorar el grado de estado nutricional de estos pacientes críticos. Finalmente, después de hacer los criterios de exclusión, quedan 23 estudios en este metaanálisis, de los cuales se sacan las conclusiones divididos por subgrupos de análisis. ¿Y por qué es interesante tratar de ver las conclusiones de este metaanálisis dividido por subgrupos? Porque en la heterogeneidad que ustedes van a ver en las siguientes diapositivas, van a ver que es muy alta esta heterogeneidad. ¿Y por qué es que pasa esto? Porque hasta ahora, antes probablemente de la aparición del score de Glean, ¿no?, que ustedes lo conocen, el estado de definir desnutrición variaba mucho entre profesionales de salud. Para mí, podía usar los criterios americanos, pero otros podían usar los criterios canadienses, otros podían usar los mismos criterios de nutricionistas, del colegio de nutricionistas, y este concepto podía hacer que varíen en números esta prevalencia de malnutrición. Por eso es que ese es uno de los principales, digamos, puntos en los que congresos internacionales siempre se someten a discusión. Porque van a haber variables, van a haber valores que pueden ir desde el 20 hasta el 50, 60 o 70%, y esta variabilidad no nos permite muchas veces poder concentrarnos y tratar de diferenciar el grupo que yo voy a administrar. ¿Qué quiere decir? Como cuando nosotros tenemos un paciente con shock circulatorio, no vamos a manejar un shock circulatorio independientemente que si sea cardiológico, si sea distributivo, si sea obstructivo o hipovolémico. O sea, el manejo no es el mismo. Tengo que distinguir, tengo que tener valores objetivos medidos por ecocardiografía o algún tipo de monitoreo hemodinámico que me permita a mí decidir cuál es el manejo más apropiado para el paciente. Lo mismo sucede en la terapia nutricional. No puedo someter y decir a todos reciben la misma cantidad de calorías o todos reciben la misma cantidad de proteínas o algún tipo de micronutriente especial. Y sobre todo porque para mí el paciente no está desnutrido. Para mí el paciente está bien. ¿Por qué? Porque tiene 80 kilos, pero no sabía que pesaba hace 6 meses 150 kilos, y porque tiene 30 años y yo lo veo bien. Entonces, ese es uno de los principales tabúes y problemas que se presentaban a lo largo de los años, en los cuales pues no me parecía que estaba desnutrido. Y bueno, pues estaba gordito, que deje de comer un par de días, unos 3 días, le va a servir. Pero esto ha ido cambiando porque la enfermedad en general, la enfermedad metabólica aguda, estamos hablando de estados agudos, tiene un impacto mucho más negativo, que lo vamos a ver durante estos 2 días. Entonces, seguimos con este metaanálisis y lo que considera es que, ¿por qué debemos saber cuál es el impacto? Porque en cuidados críticos, el paciente que tiene esta desnutrición aumenta su deterioro clínico. Va a hacer que pueda ir de forma mucho más errática y negativa. Va a tener la posibilidad de tener una enfermedad crítica, ya no aguda, sino de forma crónica, de forma prolongada. Va a tener mayor dependencia de ventilación mecánica y obviamente esto va a aumentar los costos. Y los costos en cuidados críticos son los más altos que podemos tener. Entonces, si yo no tengo la suficiente capacidad de demostrar que lo que estoy haciendo va a mejorar esto, probablemente nadie nos pueda ayudar ni nos va a considerar. La siguiente. ¿Y qué es lo que vamos a ver? La siguiente, por favor. Vamos a ver que cuando se clasifica la desnutrición, tratan de armar 2 grandes grupos. Nutrición leve, moderada, y la separan finalmente, algo muy interesante, de la desnutrición severa. Y miren, van a ver, como les decía yo, la heterogeneidad es muy alta, los estudios están diversificados en número de pacientes, pero la proporción que llega más o menos a aparecer clasificado solo como nutrición leve moderada llega cercanamente al 46% en pacientes críticos. La siguiente, por favor. Y cuando vamos a analizar cuánto creemos que no hay nutrición severa en la UCI, sí lo hay. Y es algo impactante, porque
hasta el 2015 los estudios se habían demostrado, tanto latinoamericanos como mundiales, sobre todo en Latinoamérica, se sabía que la desnutrición severa en cuidados críticos llegaba al 10%. Y este metaanálisis, y vamos a seguir analizando los estudios, llega hasta el casi 0.2 de la proporción de los pacientes con una desnutrición severa. Miren que son, no puedo decir actuales, desde el 2015 al 2019. Ya no estamos hablando 2 décadas anteriores, del 2000, 2005, no. Hablando casi de la última década, donde la tecnología ha avanzado enormemente, y sobre todo en la terapia de nutrición, en terapia crítica. Y seguimos viendo que los pacientes presentan desnutrición severa. La siguiente, por favor. Y cuando analizamos, pero es que de repente pues son hospitales socioeconómicamente con niveles económicos muy bajos. Y lo que hacen es tratar de ver de acuerdo al desarrollo poblacional. Quiero decir, dividen grupos en países de desarrollo, probablemente nos identifiquemos con ellos, y países desarrollados. Y miren, la diferencia en proporciones. En países en desarrollo, en ciudades en desarrollo, llegas a una proporción de 0.64 y en países o ciudades desarrolladas hasta 0.37. Entonces, esto nos hace dar a entender que aún así la prevalencia sigue muy alta, por encima del 30% en general, pero sí va a decidirse que el impacto socioeconómico sí tiene un valor agregado. ¿Y por qué debemos darnos cuenta de esto? Porque existen muchas posibilidades de que nos puedan dar a entender esto. Y no creamos que solo porque no tenemos cómo administrar o nutrir a los pacientes es el mayor efecto. No, muchos de los estudios ya en los cuales se trata de ver qué variable infunde más, muchas veces es el conocimiento, es la responsabilidad, es la comunicación. Lo que sale en no tengo con qué darle al paciente no es uno de los primeros factores. Y por eso se evidencia que la proporción va casi doblando cuando el paciente económicamente se encuentra en un país desarrollado. Pues tomado en estudios de ciudades europeas, donde se tiene ya estipulado mayores protocolos de terapia nutricional. La siguiente. Si hablamos en Sudamérica, en Latinoamérica, el gran estudio de la doctora Correia sigue siendo un estudio muy fuerte, pues nos demuestra que la prevalencia va hasta del 40 al 45% de desnutrición y que si lo dividimos, cuáles son los servicios que pueden tener más impacto de nutrición, van a ser en servicios de cirugía y a la cabeza cuando manipulamos el tracto gastrointestinal. Entonces, esto no deben dejar de memorizarlo, porque si yo tengo y trabajo en un área de hospitalización crítica o no crítica y manejo patologías en tracto gastrointestinal, ya tienen un factor adicional más negativo para que el paciente se malnutra. O sea que mi responsabilidad debe ser mayor para poder comprender cómo voy a ayudar al paciente. En cuidados críticos, valorado por la valoración global subjetiva que ustedes conocen, va a llegar hasta el 54%, sigue siendo muy alto. O sea, de 2, 1 siempre está desnutrido. Si voy a encontrar desnutrición severa, como lo decíamos, encontramos hasta el 12.4%. La siguiente. Y lo interesante de esto es que cuando vemos las variables de impacto, si tienen en la parte quirúrgica, por ejemplo, más complicaciones postquirúrgicas, si en cuidados intensivos vemos que el paciente tiene más días en ventilación mecánica, más mortalidad, siempre la proporción comparativa del paciente desnutrido es de peor impacto, comparado con el paciente que no tiene esa malnutrición. Entonces, ¿debemos reforzarlo? Sí, porque no es solo un área, sino son todas las áreas de hospitalización las que están comprometidas. Si vemos en la parte de medicina interna, en pacientes de hospitalización de medicina, siempre va a tener más riesgo, por ejemplo, de infecciones intrahospitalarias, mayor riesgo de úlceras por presión y, por ende, mayor dependencia. Y un nuevo concepto, bueno, no tan nuevo, pero es un concepto que debemos ir ya manejando, mayor fragilidad de los pacientes. Entonces, esto nos lleva a dar a entender que la consecuencia no pasa solo por perder peso. La consecuencia va sostenidamente sobre sus variables clínicas, sobre el impacto de la dependencia y no dependencia
y sobre una mayor carga socioeconómica de qué podemos ofrecer a la sociedad. Entonces no podemos quedarnos encerrados en que es suficiente sacar al paciente de la terapia intensiva, pasarle una revitalización y no lo sé, o tenerlo en una revitalización que siga con el tratamiento no sé cuánto tiempo y mandarlo a su casa de una forma no correcta porque lo vuelvo más frágil. Porque esto socioeconómicamente para el país va a aumentar los costos. Y por ende, entramos en un círculo vicioso en el cual se gasta más, se desnutre más y los pacientes tienen mayor riesgo de complicarse o incluso de fallecer. La siguiente. Entonces, se utilizan diferentes herramientas, no lo sé cuáles ustedes estén utilizando en general. Siempre les digo, utilicemos la que más me gusta, la que más sé hacer, la que tiene menos errores entre observador, entre personal de entrenamiento. Nosotros seguimos usando la BGS a pesar de que las guías internacionales en cuidados críticos, ¿cuál recomiendan? La NRS 2002. Ya están cambiando, probablemente cambien los consensos. Y la siguiente a tomar muy fuerte sea el GLIN, pero lo que no debemos olvidarnos es que si yo combino dos herramientas para poder diagnosticar pacientes en riesgo o en desnutrición, esta probabilidad de especificidad aumenta, que quiere decir que se me van a escapar menos pacientes con el diagnóstico de malnutrición o riesgo nutricional. Entonces, debemos utilizar ¿cuál? La que para mí me abarca más, para la que yo estudié y revisé estudios clínicos que me va a tener mejor impacto en reconocer al paciente. Y bueno, si vamos a utilizar en pacientes geriátricos, ya está cambiando el MNA, no es solo, se tiene que usar ya el SARC-F, tienen que ser herramientas para diagnosticar fragilidad, porque todos estos tres puntos me hacen que yo pueda encontrar mucho más rápido al paciente que tiene que necesitar terapia metabólica nutricional. La siguiente. Si vemos por etiologías, de acuerdo al tipo de etiología, miren los grupos en los cuales se encuentran nuestros pacientes con enfermedades crónicas. Los pacientes heterogéneos siguen siendo el grupo alto porque vamos a encontrar todas las enfermedades médicas, vamos a encontrar probablemente otro grupo fuerte, pacientes geriátricos. Entonces debemos ir poniéndole atención finalmente a todo el hospital. Y como no puedo ver todo el hospital, debo utilizar una herramienta que me ayude a diagnosticar el grupo que está en riesgo o el paciente o el grupo que ya está desnutrido. La siguiente. Siguiente, por favor. Y esto nos llevó a dar a entender, cuando yo tengo malnutrición, la mortalidad de UCI de los pacientes que no tienen nutrición casi se duplica. La mortalidad hospitalaria es muchísimo más alta, llega casi hasta el 33% en este estudio que se hizo en el 2016. Los días libres de cuidados intensivos en el hospital también se incrementan, pero se prolonga el manejo, tanto en cuidados críticos como manejos hospitalarios, y el riesgo de infección sí o sí va desde 1 y a veces hasta 2.5 veces más en el paciente desnutrido, porque si es una nutrición severa, puede llegar cercanamente al 2.5 veces más de riesgo de infección. Esto nos va a dar a entender que si yo tengo un paciente muy desnutrido, debo implantar un manejo de tratamiento rápido, efectivo y con prevalencia o con la certeza de las medidas que van a disminuir mortalidad. Y ahí viene el problema, porque en terapia nutricional, en desnutrición severa y enfermedad crítica, todavía nada mejora mortalidad. La siguiente. Y lo importante del estudio de la doctora Correia es que, miren, nosotros participamos, nuestro país pudo poner pacientes de terapia intensiva, ¿no es cierto? Y contribuimos a tratar de definir cuánto era nuestra nutrición. Y algo interesante que se hizo en terapia intensiva es que también se analizó el Nutri-Score. Entonces, se usan herramientas de tamizaje nutricional generales, pero también debemos tratar de ir viendo qué herramienta me ayuda para este grupo específico de terapia intensiva, como es el Nutri-Score, de poder definir si el alto o el bajo riesgo es igual en los pacientes. Entonces, las herramientas nos van a ayudar a poder tener diagnósticos. Si es que yo hago, por ejemplo, un SGA, si utilizo el score de SPEC que utilizaron ellos, utilizaron un Nutri-Score, valoraron la terapia nutricional medida por calorías
consumidas y la adecuación, y también el balance calórico proteico de 24 horas, la siguiente. Entonces, esto es lo que nosotros totalmente hacemos todos los días y vamos evaluando y vamos viendo si hay estudios, por ejemplo, el impacto del Nutri-Score y la subnutrición, que no es desnutrición. Cuando hablamos de subnutrición, se habla de que el paciente no llega a los requerimientos o no recibe los requerimientos que nosotros indicamos. Y eso es un concepto que debemos empezar a manejar, porque no es lo mismo subnutrición que sub o desnutrición. Y vamos a ver si yo cuando quiero restringir nutricionalmente al paciente calóricamente y proteicamente, da igual si tiene un Nutri-Score alto o un Nutri-Score bajo. Y lo que hacen es definir esos dos grupos. Nutri-Score que tenga más de 5 y Nutri-Score menos de 5. ¿Y por qué es que utilizan el valor no solo hecho por el doctor Heiland como un Nutri-Score alto mayor de 5, sino que los estudios que se fueron repitiendo a nivel mundial con el uso del Nutri-Score siempre encuentran que el punto de corte es más de 5. Y no solo lo asocian a mayor riesgo nutricional, sino a peor pronóstico, a mayor probabilidad de mortalidad. Esto en terapia intensiva. Y miran cómo va viéndose este valor de adecuación. Y calculan y miden en los pacientes que tienen la prescripción. Yo le indico 17 o 15 o 18 kilocalorías por kilo, le indico 1 gramo de proteínas por kilo, pero el paciente tolera y recibe 11 kilocalorías por kilo o 0.6 gramos por kilo por día. Y este es el concepto que se llama de la adecuación nutricional, algo que a veces, muchas veces los médicos no vemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros indicamos mi esfuerzo en hacer mi indicación de terapia nutricional, no veo si el paciente lo recibió o lo toleró. ¿Dónde se ve el mayor problema? Cuando los pacientes solo reciben terapia nutricional enteral o suplementaria, o sea, la vía oral suplementaria. ¿Por qué? Porque va a depender netamente de la funcionalidad del tracto gastrointestinal. Y el tracto gastrointestinal no solo se altera anatómicamente, o sea, no solo por una cirugía se va a alterar, sino funcionalmente. ¿Y dónde más se altera funcionalmente? En terapia intensiva. Es uno de los lugares favoritos donde esta disfunción gastrointestinal sin necesidad de alterarla anatómicamente tiene un impacto muy negativo en la disfuncionalidad. Y lo que hacen es también medir prealbúmina y mortalidad. Y días en cuidados intensivos. La siguiente. Entonces, cuando ven que la subnutrición se encuentra, lo que ellos hacen el análisis multivariado y univariado, se dan cuenta que cuando yo mido la subnutrición y el Nutri-Score, sigue siendo un grupo fuerte de riesgo de poner mayor riesgo, lo asocian a un factor mayor riesgo de desnutrición, cuando el paciente son sobre todo quirúrgicos. Y cuando el Nutri-Score tiene un puntaje de más de 5. ¿Por qué? Porque cuando tiene menos de 5 lo protege. Entonces, lo que encuentran es que la adecuación durante los primeros 10 días de utilización en cuidados críticos fue menor independientemente del grado de riesgo de nutrición. O sea, seguimos lo de siempre. La enfermedad crítica aguda, durante la fase aguda, no nos permite a nosotros muchas veces hacer que la adecuación sea la más adecuada. Y vamos a ir viendo, por eso, si es que es necesario, mover o individualizar o personalizar el tratamiento. La mortalidad siempre fue superior al 30% y con una estancia en pacientes mayores de 10 años. Es interesante este estudio porque retira a todos los pacientes que tenían una expectativa de estar en cuidados críticos menos de 3 días, porque ven el número, el SOFA y el Apache, o sea, la disfunción orgánica producida por la enfermedad aguda, y ven el número de comorbilidades que tienen un impacto sobre la enfermedad crítica. Es por eso que nosotros debemos reconocer, ya no solo saber si está desnutrido o está en riesgo, sino ver cuánto de Nutri-Score tiene y cuánto mi unidad maneja. Nosotros, en mi unidad, la prevalencia mayor de Nutri-Score es 3. Por ende, nuestro riesgo de mortalidad es menor para ese grupo. Pero el siguiente valor alto que tenemos es de 7. Y entonces tenemos que darnos cuenta que cuando encontramos a este grupo de mayores de 5 y sigue 7, estamos como en los dos extremos. Tenemos pacientes muy, digamos, entre comillas, más fáciles de manejar nutricionalmente
y tenemos un grupo muy complicado de manejar nutricionalmente. Y nosotros tenemos ese grupo que son la UCI quirúrgica. Entonces, debo darme cuenta que sí, el impacto de esta variable adicional de la Nutri-Score va a hacer que yo pueda tener dificultad en el avance del manejo nutricional. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Sí, ajá, ahí vamos viendo. La siguiente. Y entonces, en pacientes críticos quirúrgicos, ya se sabe que 2 de cada 3 pacientes que van a ser sometidos a una cirugía gastrointestinal, por ejemplo, ya están malnutridos. Se sabe que el riesgo de complicaciones y de mortalidad se triplica y se llega hasta 5 veces más cuando ya el paciente está desnutrido, y que solo muchos de los hospitales nos damos cuenta de este grupo, el 20% lo manejamos antes de ser sometido a la cirugía, y que no valoramos este impacto de tener del manejo perioperatorio para reducir las complicaciones. Y vamos a darnos cuenta que los costos hospitalarios de este grupo de pacientes se incrementan. Estos son datos hechos por el doctor Wismeyer, que tiene una experiencia muy, quizás en expertos mundiales muy alta en terapia crítica quirúrgica, que nos demuestra cómo hay la diferencia entre que si yo manejo al paciente perioperatoriamente o cuando no lo manejo, y lo va a demostrar en cirugías programadas, y por ende en cirugías de emergencia tendría mayor impacto. ¿Por qué? Porque la cirugía programada pretende hacer en un paciente estable, porque lo estoy programando. Va a tolerar, va a esperar los 10 días, 20, 30 días en operarse. Pero ¿qué pasa si el paciente no me doy cuenta, no evalúo su riesgo nutricional y no le doy el manejo perioperatorio? Probablemente esto sea mucho más alto en complicaciones, porque no valora si ese paciente realmente es estable. Y si ocurre la enfermedad crítica aguda y no me doy cuenta que tiene variables per se, el paciente crítico quirúrgico, de tener mayor riesgo de subnutrirse, en la tercera o cuarta reintervención quirúrgica que va a tener, se convierte prácticamente ya en un paciente ya inmanejable. La siguiente. Entonces, eso es otro punto en cual, la siguiente, nosotros nos debemos preocupar para tener el manejo. Y los scores, por ejemplo, preoperatorios, que miden en pacientes que van a ser sometidos a gastrectomía y quieren ver si es igual que tenga el riesgo el paciente bajo, un riesgo alto, en el cual le va a tratar de medir un score que es el nivel de PCR y albúmina, en una relación, cuánto es que incrementa mi PCR, cuánto es que baja la albúmina, si el impacto es igual, y se dan cuenta que no. Cuando el paciente tiene un score más alto, porque aumenta mucho su PCR, baja mucho la albúmina, está sometido a una cirugía mayor y tiene un riesgo anestesiológico y un riesgo para tener mayores complicaciones, el score nos dice que la posibilidad de complicarse es casi en el 100%. Y esto nos conlleva a nosotros a analizar cuánto es que yo valoro esto. Y va teniendo una connotación diferente, por el cual la inflamación siempre tiene un componente importante. Y es bonito e interesante, ya lo verán en las charlas siguientes, cómo es que la cirugía per se aumenta desproporcionalmente la inflamación. ¿Cuál es la diferencia? Que se debe autolimitarse. No es lo mismo tener una cirugía mayor sin complicaciones a tener una cirugía mayor con sepsis. Entonces ahí viene el problema, porque el grado de inflamación no se autocontrola, sino persiste. ¿Y cuántos de nosotros manejamos pacientes sencillos en cuidados críticos? Muy pocos. Todos los pacientes son oncológicos, que tienen sepsis abdominales intraabdominales, que tienen estancias hospitalarias prolongadas, son ancianos, tienen comorbilidades, y ese es el paciente que todos los días lo vemos. O tenemos el paciente con trauma, no sé cómo estarán ustedes, nosotros tenemos mucho trauma ya cada vez más en las unidades críticas, con la violencia que se tiene en el país, y esto está haciendo que tengamos traumas severos. Un paciente, aparte, primera vez había visto una mediastinitis fecaloidea, nunca había visto por trauma, ¿no? Como es una fístula y ya tiene el chico 30 años,
ya está 40 días en cuidados críticos, ya está como perdiendo 20 kilos, porque es imposible poder frenar un semejante grado de inflamación. Y obviamente el paciente tiene cierto grado de disfunción multiorgánica crónica y está vivo, porque probablemente por los 30 años que tiene. Si hubiese tenido 70 años, no estaría bien, ya hubiese fallecido. Para que para que nosotros veamos y entendamos cómo es que estos factores pueden ayudarnos o irnos en contra. La siguiente, por favor. Y es por eso que los pacientes, cuando los quiero medir por Nutri-Score y ver la mortalidad de acuerdo a la adecuación y el estado quirúrgico que tiene, hay un valor que se repite. Si la adecuación es menos del 50%, si el Nutri-Score es más del 5%, el riesgo de proteger al paciente cae. Entonces, son dos valores que nosotros debemos entender. No solo ya ver la enfermedad crítica, sino ver factores que tienen el impacto sobre la terapia nutricional. Entonces, la guía les dice, todos los pacientes que tienen hiponutrición, hipoproteica, van mejor que el paciente que le doy full calorías. Sí, pero individualiza el tiempo de hiponutrición. Individualiza cuánto tiempo han sometido a ese paciente a hiponutrición. Individualiza todos los factores que tiene extras que ya han probado que aumentan la mortalidad. Este estudio demuestra que el área bajo la curva, cuando tiene cercanamente una adecuación al 50%, quiere decir que si yo lo logro manejar por encima del 50-60%, lo protege. Mientras más se aleja esa adecuación, baja el 50% de su adecuación, su mortalidad se incrementa, con sensibilidad y especificidad más altas. Y cuando quiero ver la siguiente, por favor, si el Nutri-Score también tiene ese impacto, sí. Y lo que encuentra es que el área bajo la curva, creo que es la siguiente, sí, ajá. Y cuando quiero ver el área bajo la curva, tiene que tener un valor menos de 5 de Nutri-Score para tener un área de protección mayor. Entonces, sigue siendo todo lo que conlleva al impacto de no poder recibir la terapia nutricional adecuada, al impacto del grado de inflamación y disfunción multiorgánica que va a producir el trauma, sepsis y la cirugía en mi organismo durante la enfermedad aguda. La siguiente. Y este es un grupo pequeño, pero lo puse para que ustedes se den cuenta la diferencia y la variabilidad que puede existir si yo valoro el CLIN y, por ejemplo, el Nutri-Score. Por el CLIN, ustedes encuentran pacientes con un porcentaje mayor de desnutrición, pero cuando usan el Nutri-Score, cae. Sin embargo, vuelvo a decirles, si ya se sabe que más de 5 es un riesgo, si este grupo de pacientes tiene un CLIN un Nutri-Score alto, debe llamarnos la atención y debemos asociar los dos. Por eso se deben hacer las dos pruebas de panza. Se debe hacer una prueba que diagnostique desnutrición o riesgo nutricional y una prueba de cuidados críticos que se haga, que ha demostrado que que tiene impacto sobre la mortalidad. Y por eso es que cuando se analiza la supervivencia de acuerdo al Nutri, se va dando cuenta que si este tiene más de 5, siempre la sobrevivibilidad va a caer. La siguiente. Si quiero analizar inflamación y sepsis, no todos los pacientes cumplen los criterios de SIRS para decir que están sépticos. A veces no tener que cumplir más de 2 criterios, simplemente ver el cambio de la evolución, por ejemplo, de la enfermedad, de la cirugía abdominal, porque lo operaron de una Whipple y una endotomía total. El paciente tenía 70 de frecuencia cardíaca y ahora está sostenidamente en 90 y 100 y no es dolor. Y ven intraoperatoriamente cómo el lactato hizo de 2, 4, 6, pero yo lo veo ahora en 0.5, no desatura, tiene buena presión, bueno, está con taquicardia, no, está bien. Ojo, deberíamos analizar el cambio metabólico que tiene el paciente al sufrimiento durante el acto quirúrgico y ver cómo responde después. Y si ese paciente encima tiene 70 años, es un cáncer gástrico o un cáncer pancreático, no espero que desature en 48 horas o ya esté mal con la licencia de suturas en 4 o 5 días o tenga abscesos residuales para recién pasarlo a una unidad de terapia intensiva. No digo que debe estar en la UCI, pero lo que quiero decirles es que debemos empezar a reconocer preventivamente a qué paciente, si yo lo monitorizo, si yo le doy terapia así de monitorización y terapia metabólico-nutricional, le mejora la mortalidad, le mejora la sobrevivencia y le disminuye las complicaciones. La siguiente. Y esto no solo les traigo, yo sé que les van a enseñar esto, el PCR, miren cómo se incrementa. Recuerden
que valores más de 50 de PCR es inflamación severa, es una inflamación alta. Solo que nosotros estamos acostumbrados a ver valores encima de 100, pero 100, 200, 300 es como decíamos en COVID, ¿no? Tormenta de citoquinas, realmente. Y la tormenta de citoquinas es disfunción multiorgánica. Entonces, como miren, se puede en una colectomía liberar tanto la PCR que cuando manejo páncreas, tracto gastrointestinal, y cómo mi albúmina puede caer tanto. Por eso es que esta variable es muy importante analizarla. Nosotros la analizamos siempre. Si tenía PCR previo, normal, ya subió a 70, y la albúmina, que era 3.5, que nos exigen los cirujanos para entrar a la sala, y baja a 2, alguien tiene que mirar a ese paciente. Entonces, eso es, ¿por qué? Porque esa cirugía al paciente le chocó metabólicamente. Y cuando el metabolismo cambia, se nos van a explicar, todo lo que debe cicatrizar, todo lo que debe ir normal, la inmunoglobulina cambia. Ya no es mi prioridad cicatrización, moverte, no es mi prioridad dar antiinflamación, mi prioridad es proinflamación propia, porque tengo que sobrevivir. Y por eso es que eso es el metabolismo, ese es el manejo metabólico que mi cabecita tiene que cambiar. La siguiente. Y van a ver que incluso si medimos cómo cambian los fluidos de acuerdo a la inflamación, este estudio es interesante porque mide el manejo de fluidos guiado por objetivos con variables dinámicas, ¿no? Para poder ver fluido, y sin embargo se dieron cuenta que los pacientes igual, la siguiente creo, por favor, sí, tienen sobrecarga hídrica. Y lo que se dan cuenta es que cuando le hacen bioimpedancia a estos pacientes, la distribución de esa sobrecarga hídrica va en relación directa a la movilización osmótica de la albúmina, oncótica de la albúmina. Y por eso es que no podemos decir que el paciente en el 100% se va a comportar de la misma forma. Debo tener variables metabólicas que me digan por dónde está yendo. Y si se inflama más, tiene más riesgo metabólico, si tiene más riesgo de disfunción multiorgánica, sin tener sepsis, acá no estamos hablando de sepsis, el riesgo de sepsis va a incrementarse. O sea, sí la va a tener después porque va a tener dehiscencia, va a tener fístulas y abscesos probablemente intraabdominales o infecciones de nervios operatorios. Entonces, eso es lo que yo tengo que evaluar en pacientes de riesgo. No estamos hablando de pacientes sin riesgo. La siguiente. Y el CIRS, en el postoperatorio, va a ir cambiando, puedo ir viendo cómo va valores bajos en el pre y en la evolución. Se dice que los picos máximos de inflamación perioperatoria son hasta las 72 horas. A las 48 horas usted tiene lo máximo que puede tener complicación de respuesta sistémica y después va a ir cayendo. La siguiente. Y esto es lo que hace, por ejemplo, en cirugía. El cambio metabólico me da los dos grandes síntomas. La inflamación hace resistencia insulínica y aumenta el grado de proteólisis. ¿Y esto qué va a hacer? Que solo use como fuente energética durante el estrés, trauma y cirugía, que incremente la liberación de aminoácidos para la gluconeogénesis, que necesite más apoyo nutricional para cuando tenga que restaurar ese tejido esquelético, y que, por ejemplo, la fuente de inflamación no va a ser que yo utilice mis vías anabólicas, sino que tenga mayor producción de inmunoglobulinas, y todo eso que va a hacer va a depletar la masa muscular. Y por ende, si se sostiene esta depresión muscular, los pacientes tienen otra respuesta siguiente. ¿Cuál es? La disfunción inmunológica. Por eso es que los pacientes desnutridos todos fallecen de infecciones, porque tienen disfunción inmunológica. Entonces entramos en este círculo vicioso en el cual el que no era desnutrido tiene nutrición severa y tiene mortalidad más alta. Para que vean lo que puede hacer solo el grado de inflamación sin necesariamente ser todo sepsis. La siguiente. Entonces, factores aparte, tenemos que si ya son geriátricos, tienen obesidad, consumen alcohol, malnutrición, cáncer, corticoterapia y hiperuremia, de hecho, que son factores independientes, que si lo tiene mi paciente desnutrido, la probabilidad de que sobreviva es menor. La siguiente. Entonces, el impacto negativo va a ser sobre que no tenga una buena tolerancia al estrés quirúrgico, que la recuperación post sea peor, que tenga más riesgo de infecciones, que tenga peor recuperabilidad de la funcionalidad del tracto gastrointestinal, peor cicatrización, más riesgo de anemia, pérdida de músculo esquelético y más estancia hospitalaria.
tenemos que ir dándonos cuenta cómo va cambiando este manejo metabólico, la siguiente, en nuestros pacientes. Y darnos cuenta que, por ejemplo, cuando el paciente tiene amiloidosis, las complicaciones quirúrgicas, que es un nuevo término que está apareciendo, mucho el metabolismo, ahí, de cómo se debe manejar la terapia metabólica nutricional medida objetivamente, me hace que yo pueda tener peores resultados. Y, si y tengo que valorar quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de hacer amiloidosis. Es un nuevo concepto que lo estamos manejando, no solo en terapia nutricional, sino en general en nutrición clínica. Y vamos a ir viendo cómo esto cambia, por ejemplo, en la sobrevida, y cómo los pacientes que tienen grandes cirugías gastrointestinales tienen más riesgo de inmovilizarse, de tener peor recuperación de ese músculo que es tan necesario, y por ende no una buena disposición de sustrato, vamos a hablarlo mañana, para tener un buen anabolismo. La siguiente. Entonces las complicaciones se van incrementando cuando yo tengo no un manejo preoperatorio, a diferencia que cuando le doy un manejo preoperatorio bajo esa posibilidad de complicaciones. La siguiente. Y voy viendo que los pacientes que tienen complicaciones postoperatorias, en los que recibieron nutrición enteral, por ejemplo, previa, es menor comparada al que no recibió. Entonces, me doy cuenta que la terapia metabólica que debe recibir después de la enfermedad hiperaguda, hiperestresante, puede ser manejada y atenuada cuando yo le doy terapia nutricional previa. Por ende, debo manejar esos dos términos. ¿Cuándo nutrición y cuándo terapia metabólica? Y los estudios nos van a ir viendo, por ejemplo, en cirugía ya está casi estipulado, esto es un caballito de batalla para todos. Pueden manejar muy bien si ustedes hacen esto. La siguiente. La siguiente. Y para la parte crítica, solo les muestro el NUTRIVEA, que es uno de los grandes estudios que todos los intensivos nos gusta. Miren la siguiente, el porcentaje del grupo a nivel nutricional. La siguiente. La siguiente, por favor. Ajá. ¿Cuál es el grupo de nutrición en el que trabajaron? El 90% no tenían malnutrición. Solo el 10% de este grupo, que es un grupo fuerte, ¿no? Son más de 3.000 pacientes, sí tienen desnutrición. Por ende, ¿se puede aplicar esto a pacientes con desnutrición? No. Tienen que aplicarlo a pacientes solo que no tienen malnutrición y pueden hacer sostenidamente la hiponutrición, porque no aumenta mortalidad. La siguiente, por favor. Entonces, existen variables, muchas interrogantes. Debo preguntarme a quién, cuándo, con qué, por qué y cómo. La siguiente. Para que las guías se han ido cambiando y voy a utilizar ya no solo la edad del pulgar, sino probablemente calorimetría. La siguiente, esto ya se los van a decir durante las charlas. La siguiente, por favor. ¿No? Para que diga quiénes me ayudan. Conclusión. La incidencia de nutrición en UCI puede llegar hasta el 50%, con un porcentaje hasta el 20% de nutrición severa. Existen múltiples factores que condicionan esta desnutrición: el tipo de país, el acceso a la terapia, el conocimiento y el grado de inflamación. Los estudios en Latinoamérica a nivel mundial demuestran que los factores de riesgo nutricional mayores siempre van a ser probablemente algunos pacientes críticos quirúrgicos, y el impacto del manejo metabólico nutricional individualizado mejora las variables de sobrevida y menores complicaciones postoperatorias. Creo que es la última. La siguiente. Muchas gracias.